Hello, Partnering for Vaccine Equity Learning Community members. Hola a todos los miembros de la Partnering for Vaccine Equity y todos que trabajan en este tema y bienvenidos al evento de esta tarde. Soy Kristen Brown y en nombre de nuestro equipo en el Urban Institute, gracias por unirse hoy a esta sesión. Hoy es la cuarta sesión de nuestra serie sobre determinantes sociales de la salud que se hace el tercer miércoles de cada mes. Hoy vamos a oír hablar de la importancia del sueño para la salud global y el bienestar. Nuestra oradora va a hablar acerca de cómo varía el sueño con las características demográficas y cómo esta variación contribuye a las disparidades en salud. Antes de continuar, voy a explicar cómo vamos a trabajar hoy. Todos estarán silenciados sus micrófonos y así no vamos a tener interrupciones en la discusión. Pueden también pedir hablar. Si quieren preguntar algo, en ese caso, usen la función del Zoom de levantar la mano y los vamos a habilitar para que hablen. Si quieren escribir la pregunta, usen la función Q&A y pueden hacer preguntas en cualquier momento. También tenemos el chat abierto hoy y los alentamos a utilizarlos entre ustedes, pero usen buena etiqueta de chat. Para esto quiere decir que no pongan preguntas para la oradora en el chat porque tal vez no las veamos ahí. Y por supuesto, no hace falta decir sean correctos entre ustedes y estamos ofreciendo interpretación al español durante el evento. Si quieren escuchar el canal español, hagan clic en el icono del globo terrestre en la barra de tareas del Zoom al parte inferior de la pantalla. Finalmente, como en todos los eventos, vamos a publicar las diapositivas y vamos a grabar el evento en el sitio web de la comunidad y las vamos a circular a través del programa CDC Managed Adult Vax Program, que todos ustedes son parte. Si tienen alguna dificultad durante la sesión, envíanos un mail a esta dirección que mostramos aquí y lo vamos a tratar de ayudar lo más rápido posible. Es ahora un placer para mí presentar a nuestra oradora. La doctora Tina Johnson es epidemióloga de sueño y profesora adjunta en el Departamento de Epidemiología en la Rollins School of Public Health en la Universidad Emory en Atlanta, Georgia. Sus investigaciones están enfocadas en comprender los determinantes sociales y ambientales de los trastornos del sueño y el sueño insuficiencia y la influencia de estos trastornos en diversos resultados en salud. Ella también hace estudios de intervención explorando cómo disminuir el estrés o mejorar las condiciones del hogar puede mejorar el sueño y mejorar los resultados en salud. Trabaja en asociaciones comunitarias para investigar cómo las exposiciones ambientales y de la vivienda influencian a los residentes de Georgia. Antes de unirse a la Universidad de Emory, recibió su doctorado en ciencia de epidemiología en la Universidad de Michigan y también hizo un fellowship postdoctoral en trastornos circadianos y del sueño en Harvard Medical School en Brigham and Women's Hospital. Gracias, doctora Johnson, por estar con nosotros hoy y le paso la palabra. Muchas gracias, doctor Brown y colegas, por invitarme a hablar hoy acerca de unos temas míos preferidos, que se trata de las disparidades en la salud del sueño. Y hay alrededor de 4 puntos específicos que quiero mencionar hoy. Lo primero es que el sueño es esencial para la salud y el bienestar. Veremos la importancia del sueño y las consecuencias de las alteraciones del sueño. El segundo punto es que hay disparidades raciales, étnicas y socioeconómicas en el sueño y les voy a mostrar algunos ejemplos de mi trabajo que ilustran las disparidades que podemos ver hoy. El punto siguiente es que las disparidades en el sueño se ven influenciadas por los factores sociales y voy a mencionar los factores sociales que contribuyen a estas disparidades del sueño y globales. Algunos de estos se hablaron en una conferencia anterior que ustedes asistieron. Y hoy voy a conectar estos puntos a algunos de los resultados en salud que estamos explorando hoy. Y luego, finalmente, voy a mostrar alguna evidencia empírica que ilustra que los factores sociales, el sueño y el COVID-19 están interconectados. Para empezar, digo que el sueño es esencial para nuestra salud y bienestar, es vital para nuestra sobrevida. Me gusta esta definición que se incluyó en un trabajo en Science que dice, el sueño es un estado biológico no negociable requerido para poder mantener la vida humana. Nuestra necesidad de sueño es paralela a aquellas por
necesidades de aire, alimento y agua. Solemos pensar mucho en cómo la dieta está conectada con la salud y también la actividad física. Estos son realmente los tres pilares, además del sueño, de la salud, pero lamentablemente no se le da el mismo reconocimiento al sueño, pero es igual de importante como la dieta y la actividad física para poder tener una vida saludable. Y quiero también mostrar los determinantes importantes en las actividades que ocurren y que corresponden a nuestra capacidad de funcionar en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando dormimos, este es el momento en que nuestra memoria se consolida y atravesamos ese proceso de aprendizaje. También es importante para nuestra regulación emocional. Seguramente recuerdan alguna época en la que estaban agotados y tal vez estaban un poco más irritables que lo habitual. También es importante el sueño para nuestra función inmune e inflamatoria. Y esto lo vamos a relacionar con el COVID-19. ¿Cómo es importante el sueño y no refuerza nuestro sistema inmunológico para que podamos luchar contra las enfermedades infecciosas? También el sueño es importante para nuestro metabolismo. Hay hormonas importantes que se regeneran durante el ciclo del sueño, que tienen la capacidad de saber cuándo estamos saciados y cuándo tenemos apetito, cuando tenemos hambre. Hay otras causas en las que tenemos menos sueño. Tenemos la oportunidad de consumir calorías relacionadas con la obesidad y otras alteraciones cardiovasculares. Entonces, para la regulación cardiovascular también, cuando sueño, cae nuestra presión arterial, lo cual es importante darle un reposo, y también tenemos funciones de reparación de nuestros vasos sanguíneos. También es importante el sueño para nuestra performance, nuestro desempeño en el trabajo y en la vida cotidiana con el vigor que realmente deseamos. Necesitamos tener un sueño que sea reparador. Esta figura muestra cómo es importante el sueño en las distintas áreas, algunas de las cuales mencioné, pero quiero resaltar algunas otras, o sea, la capacidad de tomar decisiones, nuestra concentración. Y los otros puntos se refieren a que cuando uno tiene deprivación de sueño, uno tiene que estar más soñoliento, y eso manejar cansado es tan deleterio como manejar habiendo tomado alcohol. Y entonces eso es muy importante cuando hay deprivación de sueño y es crítico para nuestra salud mental también. De manera que lo otro que quiero decir del sueño es que entre pensando en la salud del sueño, tenemos que recordar que corresponde a actividades que se adaptan al individuo y al dominio social y emocional que promueve nuestro bienestar físico y mental. Cuando hablamos respecto de la salud del sueño, consiste en más de cuánto tiempo dormimos, también en la regularidad del sueño, cuán consistente es nuestro pro- programa de sueño, durante la semana, en nuestra satisfacción con el sueño, el estado de alerta, el momento, en qué momento del día dormimos, y la eficiencia del sueño, que realmente se define por cuánto tiempo de la noche estamos durmiendo, si dormimos por la noche, o sea, el periodo de sueño, y luego la duración del sueño, que realmente es lo que le prestamos mucha atención, o sea, cuánto tiempo durante ese periodo de sueño estamos realmente durmiendo. Y dependiendo entonces de cómo uno eh, tiene estos distintos aspectos, estar en una situación óptima estará relacionado con mejores resultados de salud, y las dimensiones, estas todas tienen una influencia. Entonces, el sueño está regulado por dos sistemas del organismo. Uno es el proceso S y el otro es el proceso C. Pero lo importante a recordar aquí es que cuando estamos despiertos, desde el momento que nos despertamos constantemente durante el día, estamos generando una carga de sueño, proceso que mostramos aquí.
Durante el sueño estamos generando esta carga de sueño que va aumentando continuamente hasta que llega un punto en que llega a su máximo, donde uno ya no puede permanecer despierto. Entonces luego dormimos y se vuelve a vaciar esa carga de sueño. Y luego el proceso C, que se menciona como el reloj biológico circadiano, que controla distintas funciones, incluido el ciclo sueño-vigilia. O sea que ese es el ritmo interno circadiano que controla los momentos o los tiempos de nuestro eh, sueño, y la propensión a la vigilia sigue un patrón similar al que mostramos con el proceso S. Acá es importante que el ritmo circadiano es controlado por el ciclo de luz y oscuridad. La luz es realmente muy importante para nuestra función sueño-vigilia. Controla nuestro estado de alerta. Entonces, el momento en que nosotros recibimos luz es importante. Recibir luz durante el día y tener menos exposición a la luz durante la noche se traduce en un ciclo sueño-vigilia óptimo. Hay cambios a lo largo de el curso de la vida. A lo largo de nuestro ciclo de vida, nuestra necesidad de sueño va cambiando, empezando con los recién nacidos, que son los que más sueño necesitan, hasta 18 horas hasta los adultos más añosos, que requieren alrededor en promedio 7 a 9 horas para poder tener una vida saludable. Lamentablemente, tenemos esta necesidad importante de sueño, pero sabemos que hay trastornos del sueño y estos trastornos son muy prevalentes. Estos trastornos del sueño son diversos. El insomnio, condición en la cual hay un problema ya sea en iniciar o en permanecer dormido o en iniciar el sueño. Esto afecta a un 10 a un 25% de la población y veremos cómo el insomnio aumentó para muchas personas durante la pandemia. El otro trastorno común del sueño es la apnea del sueño, donde hay obstrucción en la vía aérea y esto causa breves pausas en la respiración alrededor de 10 segundos cada hora durante el ciclo de sueño, de manera que esto puede traducirse en más de 30 veces para alguien con apnea de sueño severa, en que dejan de respirar brevemente y está relacionado a cuestiones como el deterioro cognitivo. Después están lo que se llama el síndrome de pierna inquieta, que afecta a un 10% de la población, condiciones en las cuales los individuos mueven las piernas repetidamente y esto puede alterar el sueño. Luego tenemos los trastornos circadianos del sueño, donde pensamos en cambios en las zonas de tiempo. Cuando alguien tiene un ritmo circadiano alterado, pueden sentirse como que tienen un jet lag. Luego está la duración corta del sueño, que afecta hasta un 40% de la población, y las dificultades en el sueño afectan a un 25%. La forma en que estas cosas afectan nuestra salud del sueño y otros resultados de salud, incluyendo mortalidad, es a través de la alteración del metabolismo, la inflamación, el estrés oxidativo y la función autonómica. Esta figura nos muestra un reloj circadiano saludable a la izquierda, que controla el ciclo sueño-vigilia, pero también otros aspectos como la presión arterial, que tiene un ciclo de 24 horas. Esto puede verse alterado por distintos comportamientos, como por ejemplo las horas de trabajo o eh, los ciclos de trabajo. Entonces, esos son momentos en que en realidad el cuerpo les pide que estén durmiendo. Otras cosas como, por ejemplo, el envejecimiento puede alterar esto y puede generar mala calidad del sueño, alteración en la función muscular, problemas como hipertensión y otros. Algunas de estas otras consecuencias incluyen, por ejemplo, deprivación del sueño, que se relaciona con la función de nuestro sistema inmune. Acá una figura creada por un colega
mío en la Universidad de California, San Francisco, donde realmente se subraya la importancia de la duración del sueño respecto de la protección contra el resfrío común. Acá vemos que para aquellos individuos adultos que duermen por lo menos 7 horas o más, tienen alrededor del 17% de posibilidades de agarrarse un resfrío cuando están expuestos a un virus. Si comparamos esto con alguien que duerme menos de 5 horas, que es una duración corta del sueño, esa persona tendrá un riesgo o posibilidad mayor, 45%, de pescarse un resfrío cuando están expuestos a un virus. Esto explica cómo la duración del sueño tiene una relación que afecta incluso cosas como el resfrío común. Lamentablemente, el sueño no es equitativo. Hay disparidades en el sueño, de manera que cuando hablamos de esas disparidades, estamos hablando de diferencias que son innecesarias, evitables, injustas, de manera que estos son los términos clave a considerar cuando hablamos de disparidades. Acá una figura que muestra la prevalencia de distintas condiciones como diabetes, hipertensión, infección por HIV, stroke en distintos grupos raciales, raza blanca, asiática, negra e hispana. Entonces, quiero señalar que los individuos de raza negra muestran la diferencia en cuanto a la prevalencia de cuán probable es que o cuán común es que tengan estos problemas en este grupo. Para la hipertensión, 40%, y acá menos de 30% para los individuos de raza blanca. Entonces, el motivo de estas diferencias realmente se relaciona con factores sociales que son injustos y evitables. De tal manera, esto genera las disparidades. Respecto entonces de la disparidad en la salud del sueño, esta es la definición que dice una diferencia en una o más dimensiones de la salud del sueño, las dimensiones que mencioné antes, que en forma consistente afectan en forma adversa a ciertas poblaciones en desventaja. Estas van más allá de la cuestión racial o étnica y hablaremos de esas, pero también individuos que están en un estado socioeconómico más bajo que o aquellos que son parte de minorías sexuales u otros que han sido parte de o que son parte de minorías. En algunos de los trabajos que mostraré, y en general en este campo, con frecuencia vemos el término raza, pero no es la raza que pensamos como factor de riesgo. En realidad la raza es un constructo social que es un sustituto aproximado para lo que es un estado socioeconómico o estado o situación cultural o cómo una persona navega a través de su vida y cómo son recibidos por otros. De manera que esa mm, raza mide la clasificación social de esas personas en una sociedad que es consciente del tema de la raza. Entonces, la hipótesis es que el racismo, no la raza, es causa fundamental de las disparidades en la salud raciales en cuanto a la salud del sueño. Les voy a mostrar algunos datos que resaltan las disparidades raciales y étnicas en el sueño. Y miren cómo los individuos que están históricamente como parte de minorías tienen una mayor carga de deficiencias del sueño y más trastornos del sueño. Miren cómo en forma más temprana en la vida se ven afectados estos individuos y cuando esto ocurre suele ser más severo. Acá una tabla que muestra algunas de las características según la pertenencia racial o étnica, comparando los distintos orígenes étnicos. Y esta tabla mostró que aquellos que son parte de las comunidades asiáticas, negras, indígenas americanos y nativos de Alaska, así como hispanos, latinos o de las
nativos de Hawái y de las Indias del Islas del Pacífico tienen una duración del sueño menor. En estudios hemos visto que este ah, el sueño tiende a ser más largo, o sea que hablo también de la duración prolongada también puede ser negativa para la salud, especialmente aquellos que tienden a obtener peores resultados en salud y también depresión. Y con respecto a la calidad en salud, vimos las diferencias para los individuos asiáticos y los negros, pero aquí fue mixta para los individuos de hispanos o latinos. Encontramos que este era el resultado de si se medía todos los aspectos sociales, o sea, experiencias, por ejemplo, de estrés o discriminación, que realmente pueden ser medidas usando escalas y también el país de origen y el color de la piel. Vemos entonces que, por ejemplo, individuos latinos tienden a tener, o con piel más oscura, tienden a tener un patrón de sueño similar a los individuos de raza negra y los que tienen tono de piel más claro se parecen más a los individuos de raza blanca, apuntando nuevamente a ese constructo social y la situación en la sociedad. En los distintos grupos vimos entonces apnea del sueño más severa y más prevalencia de insomnio, aunque los datos son un poco mixtos para los individuos de raza negra. Esto apunta a cuestiones como el estigma social, donde se ve que es menos probable que se quejen de problemas del sueño, pero cuando medimos su sueño en forma objetiva, vemos que les cuesta más dormirse y también tienen más interrupciones durante el ciclo del sueño. Respecto entonces del insomnio, cuando ocurre es más severo en las minorías raciales. Vemos que los individuos de raza negra en particular tienen 67% de mayor riesgo de insomnio y de sueño corto también. También las minorías raciales tienen el doble de probabilidades de tener insomnio crónico comparado con los individuos no hispanos de raza blanca. O sea que además de la etnicidad vemos diferencias por ingresos. Acá vemos que se comparan individuos que duermen menos de 6 horas o 7 horas o más. Y hay aquellos que tienen un ingreso menor de $30,000 anuales por hogar, tienen mayor porcentaje en aquellos que duermen menos de 6 horas. Y comparando estos con aquellos que tienen ingresos mayores a $75,000 anuales, menos de ellos duermen menos de 6 horas y un mayor porcentaje miden menos de 7 horas. O sea que acá vemos una tendencia. A medida que aumentan los ingresos del hogar, la proporción es mayor que de aquellos que duermen más de 7 horas. O sea que hay también algo más que estamos viendo aquí, que es cómo la raza, la etnicidad y la ocupación se relacionan con la duración de sueño corto. Lo que vemos aquí es que cuando se considera una mayor educación, eh, tenemos mejores resultados de sueño. Pero quiero señalar aquí que no se ve similar en todo las categorías. La prevalencia de sueño corto se muestra aquí según las ocupaciones, profesionales, apoyos u obreros. O sea que a la izquierda vemos los hombres y a la derecha las mujeres. Vemos aquí que en las categorías socioeconómicas más altas, los profesionales, para los individuos de raza negra tienen la mayor prevalencia de duración corta del sueño, en tanto que los que son obreros tienen la menor prevalencia de sueño corto. Y vemos lo opuesto para aquellos que son individuos negros, y acá vemos la barra que representa a los individuos de raza blanca, donde la prevalencia de duración corta del sueño es menor para profesionales, lo que uno esperaría, y mayor para los obreros. O sea que el punto aquí es que estamos viendo peor sueño entre individuos de raza negra en estratos socioeconómicos más altos. Y luego si miramos qué pasa con las mujeres, no vemos diferencias aquí para las obreras, pero hay mayor disparidad
entre los grupos socioeconómicos más altos. Uno diría, bueno, este es un estudio, así que acá hay otro que muestra las diferencias en educación y estado socioeconómico y vemos lo mismo para los individuos blancos, negros e hispanos. Para los blancos, a medida que aumenta la educación, vemos mayor probabilidad de duración de sueño corto. Para los individuos de raza negra sí es más baja para los individuos de raza blanca. Entonces, ¿qué causa esto? ¿A qué apunta esto? ¿Por qué estamos viendo estas diferentes categorías? Hay factores específicos que aquellos individuos negros de mayor estado socioeconómico pueden estar más expuestos a la discriminación porque es más probable que sean una minoría en su ambiente. Los determinantes sociales de la salud muestran un amplio rango de factores no médicos, sociales, económicos, psicosociales o de comportamiento que pueden en forma directa o indirecta dar forma a los resultados en salud. Hablamos de factores macro o micro, upstream o downstream. La upstream muestra aquellos recursos y oportunidades económicas y sociales que dan forma a los comportamientos, acceso a la atención médica y al comportamiento personal. Entonces, todos esos factores que son más sociales o generales apuntan a las causas fundamentales de disparidades. Si pensamos las que son más macro, son las oportunidades y factores sociales, en tanto que las que son más individuales o downstream. ¿Cómo funciona esto entonces? El racismo estructural o discriminación como causa raíz contribuye a diferentes procesos políticos, decisiones de presupuesto que determinan recursos para la salud pública y la atención en salud, educación, el ambiente del vecindario, la estabilidad económica, todo lo cual se relaciona con la salud y el bienestar. Les quiero mostrar un ejemplo creado por la American Heart Association, que ilustra cómo estas experiencias históricas, como por ejemplo la esclavitud, pueden dar forma o afectar las estructuras de salud y las estructuras de racismo para mantener la supremacía blanca. Llevó, por ejemplo, a estructuras de post-emancipación de racismo para mantener el privilegio blanco, y esto se ilustra en cosas como las leyes de Jim Crow, la segregación, la exclusión de los individuos negros en ciertas zonas, vecindarios que se delineaban en rojo porque eran no deseados, y esto afectaba a esas comunidades. Vemos entonces que todavía hay un efecto de ese redlining o exclusiones, donde hay individuos donde no podían acceder a buenas hipotecas o tasas de interés. Eso lleva entonces a pobreza concentrada y determinantes sociales de la salud a través de esos sesgos raciales en el sistema de justicia que contribuyen a cuestiones como un acceso inadecuado a la atención en salud, malas condiciones de vivienda, poco dinero para las escuelas y un acceso inadecuado al capital. Si pensamos en el efecto en el acceso a la salud, esto afecta cosas como la tasa de vacunación, y también el acceso a la atención en forma directa se asocia con un mayor riesgo de cardiopatía y stroke. Y también otros factores que se relacionan con el estrés tóxico, que lleva un aumento de carga de cardiopatía, stroke y peores resultados de la salud cardiovascular y stroke. Esto muestra cómo la esclavitud desde 1619 tuvo este efecto duradero y cómo fue afectando las condiciones sociales con leyes que dictaban los sistemas en los que operamos y que afectan nuestras tasas de vacunación, nuestro acceso a la salud y nuestros resultados generales en salud. Entonces, esa
permanencia de las disparidades son multifactoriales. Hay determinantes sociales que mencioné y luego también hay cuestiones o factores ambientales que también afectan nuestra salud del sueño. Por ejemplo, exposición a la luz adecuada o no. Por ejemplo, en áreas de menores ingresos que tienen más eh, luz para un poco desalentar el crimen, pero en realidad esto puede llevar a una inadecuada exposición a la luz que puede alterar su patrón de sueño. Y después todo el tema del comportamiento relacionado con el sueño, consecuencia de políticas determinadas. Por ejemplo, el sueldo mínimo no es uno que permite vivir adecuadamente a alguien que tiene una familia, pero que tiene un sueldo mínimo, puede tal vez necesitar muchos trabajos y eso les impide tener adecuado tiempo para sí mismo y sus hijos. Ese comportamiento individual, entonces, es un reflejo de leyes de la sociedad que les impiden tener, por ejemplo, una cantidad de sueño adecuada. Esto entonces se relaciona con las disparidades en la salud del sueño. El otro punto aquí es pensar como a medida que el individuo lo analizamos en un contexto más amplio. Entonces, esto puede afectar la mala salud del sueño, apnea del sueño, exposición a patrones inadecuados de sueño y cómo estos se relacionan con nuestra salud. Todo esto dependerá de cuestiones como, por ejemplo, el origen étnico, la raza, la familia en la que uno ha crecido, los recursos que tenemos y que son consecuencia de nuestro entorno más amplio. Por ejemplo, el racismo sistémico, la cobertura de seguro y el acceso a la atención en salud. Voy a pasar ahora a las cuestiones relacionadas con el COVID-19 y las disparidades en el sueño. Esto afectó más a los trabajadores esenciales sin protección que no tenían pago sus momentos de enfermedad. Estos eran individuos que estaban en la línea de frente, and did not have the privilege to work from home. que no podían trabajar desde el hogar, y eso se traduce en una exposición mayor al público. Por ejemplo, los que trabajaban en las tiendas de alimentos, comparados con aquellos que se podían quedar en su hogar trabajando y también aquellos afectados porque viven en viviendas inadecuadas, multifamiliares, subestándar, donde hay más probabilidad de transmitir distintas enfermedades. Por ejemplo, en esos lugares se podía diseminar más fácilmente el COVID-19. También vimos que hubo en esa etapa del COVID-19 un aumento en la ansiedad y también tuvimos bastante alteraciones. eh, af- Hubo asesinatos, hubo mucha violencia, experiencias de racismo que implicó ver el acto de alguien más que estaba sufriendo el racismo. También hubo aumento en la población de trastornos de salud mental como depresión y también los duelos que se transitaron por pérdidas de personas cercanas. También hay que analizar la vulnerabilidad social y el COVID-19 que se mide a través del estado socioeconómico, la composición del hogar, el estado minoritario y también el acceso a la vivienda y al transporte. Esto se relacionó con la tasa de fatalidad de COVID y luego el hecho de ser en un estado socioeconómico menor o de una minoría se asociaba con una mayor incidencia de COVID-19. Entonces, durante la pandemia, respecto del sueño, lo que vimos fue un aumento en los síntomas de insomnio para todos los individuos. Y después le voy a mostrar algunos datos que muestran cómo fue mayor eso entre las minorías. Otro
que vimos, otra cosa que vimos en los adolescentes es que dormían más. Eso tiene relación con los horarios de comienzo de la escuela para darle más oportunidad a esos alumnos de dormir. Estos análisis que se realizaron mostraron que hubo diferentes factores relacionados con el sueño. La amenaza del COVID, quedarse sin trabajo o una disminución en el pago por el trabajo y dificultades con la atención o cuidado de los niños. Todo eso llevó a mayores trastornos del sueño. Y también acá otro estudio que realizamos analizando individuos de raza blanca y negra, donde vimos que los de raza negra tenían mayor índice de severidad del insomnio, con un puntaje mayor en la escala de severidad del insomnio comparado con los individuos blancos. Y también analizamos la escala de impacto del coronavirus. ¿Cuánto se veía afectado un individuo por la pandemia? Vimos entonces que aquellos de raza negra tenían un puntaje más alto en cuanto a cuán afectados se vieron o impacto negativo sobre sus vidas comparado con los individuos blancos. También se analizó cómo eso los afectó en términos de estrés, donde también fue mayor para los de raza negra. En el mismo estudio vimos entonces que comparado con los individuos blancos, los participantes de raza negra eran el doble de probable que no pudieran pagar sus necesidades esenciales, 2.3 veces más probable que tuvieran un diagnóstico de COVID en su familia inmediata y también era más probable, 4 veces más probable que tuvieran un diagnóstico de COVID en la familia extendida o los amigos cercanos. Piensen en lo que mencioné de aquellos que tienen más probabilidad de ser trabajadores esenciales o sin protección. También vimos que los síntomas de COVID-19 eran más severos por cuestiones como, por ejemplo, algunas enfermedades subyacentes o asociadas como hipertensión. Miramos entonces cómo era el impacto de COVID-19 que explicaba las disparidades sobre el insomnio. Y encontramos un porcentaje muy alto, 70% de las diferencias raciales en el insomnio se debieron al impacto de COVID-19. O sea, si un individuo negro no se veía afectado por el COVID-19, podríamos potencialmente eliminar un 70% de esa diferencia en cuanto a la severidad del insomnio entre individuos blancos y negros. Y luego la respuesta de estrés al COVID-19, 66.5% en la discriminación y cómo afectaba el insomnio. La medimos antes de la pandemia y después. Vimos que los que habían tenido discriminación antes de COVID, era más probable que tuvieran una respuesta de estrés al COVID y más probable que tuvieran una severidad mayor de su puntaje de insomnio. O sea que aquí nuevamente la respuesta al estrés al COVID-19 explicó el 66% de esa asociación. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Todo esto apunta al sueño como intervenciones que podemos hacer para disminuir la susceptibilidad. Pero para esto tenemos que enfocar los determinantes sociales que impiden un sueño saludable. ¿Qué podemos hacer? Un punto es impedir que se acumule una deuda de sueño. Podemos pensar en una deuda de sueño como una deuda financiera. Lleva tiempo pagar esa deuda. Los estudios han mostrado que son necesarios 4 días para recuperar 1 hora de sueño perdido. O sea que
puede llevar, según otros estudios, hasta 9 días eliminar por completo esa deuda de sueño que alguien acumuló cuando un día han dormido menos tiempo. Otra forma en que podemos también considerar esto es hacer pequeñas siestas saludables, o sea, hacer una siesta en el momento apropiado y no más de 20 minutos, y después volver al patrón de sueño normal. Esta figura la hicimos a partir de un estudio que hicimos, donde mostraba cómo transcurría el día, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Queremos siempre despertarnos a la misma hora cada día, tener una exposición a la luz en las primeras horas del día, hacer siestas en la primera mitad del día. Ahora, para la tarde-noche, tenemos que no hacer siestas, no tomar cafeína ni consumir bebidas azucaradas y tampoco alcohol dentro de las 2 horas antes de irse a dormir. Y crear también un ambiente en el cual sea adecuado para inducir el sueño, una sala, un lugar, un dormitorio oscuro, fresco, tranquilo. Ahora, hay un privilegio en tener un dormitorio como este. Algunos trabajos que hice mostraron que aquellos individuos que viven en lugares que no son seguros duermen con la televisión prendida o con la luz prendida como una forma de seguridad para tratar de impedir que alguien entre en sus hogares. Es como que la luz y el ruido los ayudan a protegerse. Entonces, estos ambientes sugieren formas en las cuales podemos cambiar políticas para poder permitirle a las personas que vivan en ambientes seguros que faciliten un buen patrón del sueño. Otras cosas que podemos hacer es hablar con nuestro médico acerca de los trastornos del sueño y también hacer estudios de sueño para que se nos haga un screening de trastornos del sueño. Y una vez que tenemos un diagnóstico, asegurarnos que recibamos el tratamiento adecuado para ese trastorno del sueño. Hay, por ejemplo, melatonina que se compra libremente, no es un tratamiento efectivo. Queremos hablar con nuestro médico o médica sobre este punto. Quiero ir terminando mostrando esta figura que realmente es ilustrativa de cómo son los factores que van apuntando de lo social a lo individual, aguas abajo, y también mostrando los factores que son de lo individual a lo social o upstream en nuestros esfuerzos para poder prevenir esos efectos indeseados. Tenemos que enfrentar las inequidades sociales que se puede hacer revisando temas como las inequidades institucionales, las agencias gubernamentales, las leyes, las reglamentaciones, las escuelas, y hacer esfuerzos para que, como las que hace el Urban Institute, trabajar en esos determinantes sociales que van a determinar las condiciones de vida que van a su vez afectar nuestro acceso a la salud y nuestros comportamientos de riesgo. Esto también va a afectar las tasas de vacunación y nos va a permitir hacer asociaciones estratégicas con la comunidad que permitan facilitar un adecuado acceso a la salud y así mejorar las tasas de vacunación y mejorar los patrones de sueño. Volviendo a nuestros puntos esenciales, espero haberlos convencido en esta presentación de que el sueño es esencial para nuestra salud. Vemos que históricamente los individuos de las minorías tienen peor sueño y esto apunta a factores sociales como el estrés y los factores ambientales que contribuyen a las disparidades en el sueño.
Vemos también que el COVID-19 tiene un patrón social y se asocia con un peor sueño. Finalmente, poder trabajar en estos factores sociales y el sueño puede ayudar a mejorar nuestra salud global. Quiero finalizar agradeciendo a algunos colaboradores que han hecho los estudios que les he mostrado en mi grupo de investigación y también a nuestros sponsors que nos dan los fondos como el National Institute of Health. Y si tienen preguntas, con mucho gusto las voy a responder. Si nos quedamos sin tiempo, acá tienen mi dirección de mail y también estoy en Twitter. Muchas gracias por su tiempo. Doctora Johnson, muchísimas gracias por una gran presentación. Pensamos tanto en la dieta, en la actividad física y en realidad el sueño es algo muy importante. Tenemos una pregunta en la Q&A y la primera pregunta dice, ¿es el efecto sobre el sueño lo ejercen los aparatos electrónicos o es un problema de la luz, por ejemplo? Excelente pregunta. Hay diferentes maneras en que los aparatos electrónicos alteran el sueño. Uno de ellos es la exposición a la luz. Tiene razón, que puede afectar nuestra capacidad de dormirnos, pero además el uso de estos electrónicos también implica más participación nuestra, más conexión. O sea, alguien que está usando, por ejemplo, un aparato electrónico antes de dormir, es más probable que esté enfocado en eso o en las redes sociales, que va a alterar la posibilidad de dormirse. También las otras cuestiones, se trata también de lo que la persona está mirando. Entonces, también esas cosas pueden aumentar la ansiedad dependiendo de qué es lo que están mirando, qué contenido están viendo. O sea, se trata de la luz, del contenido y de la participación o involucramiento que implica. Entonces, alguien supongamos que está leyendo algo que no es algo que lo involucre demasiado. Bueno, hay formas de modificar esa o bajar el tono de esa luz para que no nos afecte tanto. Otra pregunta. Hay literatura acerca de trabajar desde el hogar. ¿Eso altera el patrón de mi día? Por ejemplo, algunos días voy a trabajo, otros días no. ¿Cómo afecta eso nuestro patrón del sueño? Muy buena pregunta. No tenemos datos acerca del trabajo remoto, de trabajar desde el hogar. Lo que sí tenemos son datos de individuos más jóvenes que están en el hogar estudiando. Eso reduce su tiempo de transporte. Los tiempos de comienzo de la escuela son un tema debatido. Se hizo un trabajo en sí que mostró que no tendrían que empezar antes de las 8:30 de la mañana. Vemos de los estudios que se están levantando como a las 5 de la mañana si tienen mucho tiempo de viaje. Eso se puede eliminar estudiando desde el hogar y entonces pueden dormir más. Esos tiempos, en ese caso, para algunos lugares como DC o Nueva York o Atlanta, donde hay mucho tráfico. Entonces, los tiempos de transporte son mayores. Eso puede relacionarse con mejor patrón de sueño si están trabajando o estudiando desde el hogar. Por otro lado, dependiendo de la estructura, también puede ser caótico trabajar desde casa, familias donde hay muchas personas en el hogar y que tienen que trabajar, cuidar a los niños. Y para aquellos que
se han hecho estudios mirado el tema de la soledad como un factor de riesgo, ¿sí? Para aquellas personas que viven solas. O sea que hay varias formas en que podría afectar en forma positiva, pero también negativa. De manera que respecto de los factores sociales pueden afectar en ambas maneras. Tenemos otra pregunta en el chat que dice, las soluciones de los determinantes sociales de salud parece que va a llevar un tiempo lograrlos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la gente ahora? Los cambios llevan tiempo, claramente, pero yo diría que hay muchas cosas que podemos hacer ahora para trabajar en esto, políticas sobre el trabajo, en eso, evitar la discriminación en el lugar de trabajo. Es un factor más bien macro social que puede cambiarse a través de trabajar con los líderes de la comunidad, con los recursos en las organizaciones. Y además, yo alentaría a que las bases se ocupen de algunas de estas cuestiones ambientales negativas al racismo estructural. Por ejemplo, vemos que hay zonas más limpias, tienen menos delitos, hay más tiempo que la gente pasa afuera y eso no es algo tan complicado, que las zonas o los ambientes sean más limpias, más prolijas. Son datos que muestran que cuando el ambiente es mejor, todos esos factores pueden mejorar el sueño, la actividad física. Y vemos otras cuestiones que pueden hacer las comunidades mismas en sus bases, cosas como un ambiente de alimentación no seguro, por ejemplo. Y estoy de acuerdo que a nivel políticas esto implica presupuestos para educación y van a llevar tiempo, pero a través del trabajo que estamos haciendo cotidianamente, reconociendo estos factores. Y también tenemos que responsabilizar a nuestros políticos para que avancen estas agendas, alentando, por ejemplo, a los clínicos que, bueno, recolecten los datos sobre factores sociales. El código postal es importante, dónde viven las personas. Esos datos es importante recolectarlos para poder entender, no usarlo como un factor de riesgo o apuntar a una cierta población discriminando. O sea que podemos usar esa información para diseñar intervenciones y estrategias que puedan mejorar la situación de las poblaciones en riesgo. Y otra pregunta, y eso es el mes de conciencia sobre la salud mental, habló de la salud mental. ¿Qué cosas podemos hacer para proteger nuestra salud mental a nivel individual, pero también a nivel de los vecindarios y que nos puedan ayudar con nuestra salud en general? Muy buena pregunta. Mi grupo ha hecho un trabajo en una intervención donde se trabaja sobre en una app, hicieron una meditación con mindfulness. Los individuos que participaban en esos ejercicios de respiración antes de ir a dormir, sin mirar televisión, sin mirar las redes sociales, sino hacer el proceso de atención consciente o mindfulness para reducir la ansiedad, les permitía dormirse más fácilmente, más rápidamente y se sentían más descansados durante el día. Algo sencillo que uno puede hacer, reducir la cantidad de estímulos por la noche que pueden generar los problemas del sueño y llevar a un estado de calma antes del sueño. Eso se puede hacer respecto de reducir el estrés a nivel del vecindario.
Hay algunas estrategias que mencionamos antes y quiero señalar esta. Nos da un marco que hablaba de estos factores emergentes. Por ejemplo, inversiones en vecindarios, donde vemos que los mejores ambientes tienen correlación con mejor salud mental. Plantar árboles, mantener las zonas limpias con flores. Vemos que todo eso impacta la salud mental. Cuando uno hace eso, eso afecta también los comportamientos individuales. Es más probable que querramos pasar más tiempo afuera de casa. Cambiar esos entornos puede mejorar los niveles de estrés. Y también estar consciente de las cuestiones que son disparadores. Por ejemplo, las personas más añosas que son más susceptibles, tenemos que ver un poco qué leemos, qué vemos para proteger también la salud mental a ese nivel. Gracias, doctora Johnson, por darnos una excelente presentación acerca de cómo el sueño afecta nuestra salud. Y antes de finalizar, quisiera que por favor completen nuestra encuesta de satisfacción que nos ayuda a planificar los eventos futuros. Si no han completado la encuesta de la Learning Community, si la pueden también completar. Lo vamos a poner en el link, lo vamos a poner en el chat. Tenemos una gift card de Amazon que vamos a sortear de $25 para aquellos que completen la encuesta. También quiero mencionar cuáles son nuestros próximos eventos. Justo hablando de mindfulness, nuestro próximo evento será el 24 de mayo, donde va a haber un workshop sobre mindfulness 101. Y el 31 de mayo habrá una orientación a la Learning Community y el 21 de junio habrá el doctor Bill López en Michigan que va a hablar de la política inmigratoria y la salud. Así que espero que puedan asistir a todos estos eventos y recuerden entrar en nuestro sitio web de la comunidad en vaccineequity.urban.org.